Bueno, Gustavo, ayer a la tarde, tal como te señalé el lunes pasado, la Dirección de Formación Arbitral hizo las designaciones, realizó las designaciones arbitrales para todas las categorías de nuestro fútbol. Entonces, tenemos el próximo viernes a las 7:15 de la tarde, van a jugar en el arranque de la fecha 16, Sí. Estudiantes de Río Cuarto con Rosario Central en Córdoba. Y va a dirigir Darío Herrera. Ah, muy bien. Ese mismo viernes, a las 7:15 de la tarde, van a jugar Lanús con Central Córdoba. El partido se juega en la cancha de Lanús. Va a dirigir Ariel Penel y el asistente número 1 será Pablo González, que fue el asistente 2 en el Superclásico. El domingo 26, a las 8 de la noche van a jugar Atlético Tucumán con Banfield. Va a dirigir su tercer partido en Primera División Álvaro Carranza y el VAR será Héctor Paleta. Oh, muy bien. Con Gonzalo Pereira, otro árbitro en ascenso, que será su VAR. El lunes 27, a las 9 de la noche, Huracán con Argentino Junior, lo va a dirigir Penel en la cancha de Huracán. El asistente 1 será Juan Pablo Velati, que va al Mundial, y que fue el asistente 1 en el Superclásico. El cuarto árbitro, que fue Juan Ignacio Pafundi, va a dirigir el domingo 26 Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro de Salta, un partido importante en lo que concierne a la Primera Nacional B. Y de esta manera queda conformado, como te anuncié, que los árbitros cuestionados serían afirmados por la Dirección de Formación Arbitral, en este caso por Bedigoy, para esta fecha. Quiero hacer un pequeño asterisco hoy, y puede que me equivoque. Pero yo presumo que, como a Bedigoy le gusta desafiar a los mediáticos, a la prensa por sobre todas las cosas, que la considera inferior en lo que se refiere al análisis arbitral, tiene cierta actitud despectiva para el trato generalizado del periodismo deportivo y general. No obstante, se me ocurre que Paleta puede tener como una fecha de descanso en la fecha próxima, por ponerlo de alguna manera. Sí. ¿Se entiende, no? Como que no lo quiere hacer habitualmente, inmediatamente que sucede un hecho, lo hace a una fecha siguiente. A esto también tengo otra salvedad. Casi que los minutos que se han estado hablando de Herrera y de Paleta después del Superclásico opacaron, por llamarlo de alguna manera, las críticas severas que sí hubo en Rosario a favor de Andrés Merlos, que dirigió el partido de Rosario Central frente a Sarmiento de Junín. Fue un pésimo arbitraje. Central ganó en el minuto 11, casi 12 de adicional, y en líneas generales ese arbitraje, del cual se hubiera hablado mucho el pasado lunes, quedó opacado por esto del Superclásico, pero no quedó opacado para la Dirección de Formación Arbitral, que aprovechando que casi no se habló de Merlos, Sí. lo mandó de VAR a Vélez Unión. No lo hace dirigir en esta fecha y lo manda de VAR, insisto, a Vélez Unión el próximo lunes, junto a Gisela Bosch. Las designaciones, las particularidades del árbitro, en este caso de Herrera y Paleta, en la confirmación de Federico Bedigoy, director de formación arbitral. Bueno, por eso y todo sigue, ¿no? Sí, el arbitraje argentino tiene la particularidad de que Tapia, Tobillino, Bedigoy blanden la bandera, Gustavo, hacen flamear la bandera de que es uno de los mejores, y la FIFA un poco le da la razón, ¿no? Porque designó 3 equipos arbitrales para la próxima Copa del Mundo. Y esto es para ellos un alto orgullo. No obstante, River Aldo Civi, que juegan el próximo fin de semana con toda la protesta de River, designaron a Nicolás Ramírez como árbitro, y en el VAR va La Molina, Francisco La Molina. Daniel, yo no le cargo tanto a Darío Herrera,
como sí a Paletta, ¿no? En lo que tiene que ver con ese penal, para mí muy pero muy claro, porque Herrera dice que hay un empujón, pero como no le da mucha entidad al empujón, sino a que se deja caer el jugador de River. Ahora, viendo las imágenes por televisión, Paletta, que las pudo ver 250.000 veces de un ángulo y del otro, hay un ángulo donde demuestra que existe un empujón, y le da entidad a esa acción, ¿no? Sí, sí, eso es absoluto. Yo, no obstante, Gustavo, me llama un poco la atención que Herrera sostenga esa posición después de haber revisado las imágenes que seguramente él revisó. Sí. Sostener esta posición de que no cobró por esto mismo que vos estás señalando, no me parece muy honesto de su parte. Es decir, hubiera sido mejor haber dicho tal vez en la convocatoria. Sostener eso implica como que se está en una forma tosuda sosteniendo una posición de la cual ya ha quedado claro que todos, en la coincidencia absoluta, se sostiene que es penal, porque sostener que apoya los brazos no es verdad. Los brazos no son apoyados. Se extiende el Hay brazo un y empujón. empuja. Hay un empujón. Claro. Así que apoyar es una cosa, empujar es otra. Eso es lo que por lo menos en la visión de uno le queda, ¿no? En este caso quedará para la anécdota, pobre Herrera en todo caso, que todos sus superclásicos, de los 5 o 6 que dirigió, 4 de ellos son de polémica extrema y los 2 últimos, bueno, son definitorios. El anterior a este, como ya habíamos contado, es el del 2023, el penal de Borja en el de adicional, Sí. y que también queda como para su historial. Recordando, Gustavo, que su primer superclásico generó un cambio estructural absoluto en la Conmebol, porque él dirigió el primer superclásico suyo, el del gas pimienta. Claro, me acuerdo. Sí, sí. El gas pimienta determinó que la Conmebol decidiera a partir de la temporada siguiente que todos los compromisos que jugaran entre sí equipos de un mismo país fueran arbitrados por una terna neutral. Claro. Por eso es que a partir del 2016 empezamos a ver que los partidos que juegan equipos argentinos entre sí y que corresponden a Copa Libertadores o Copa Sudamericanas tienen una terna de otro país. Esto pasa en lo que sirvió en la Argentina, implica que también equivalió la misma decisión para el resto de los países que conforman la Conmebol, ¿no? Entonces, en el momento se lo culpó a Herrera. Yo no creo que haya tenido demasiada responsabilidad, pero en definitiva tiene que ver con las decisiones de demora en la suspensión del partido, las consecuencias. Sí. ¿Cómo si manejó no la situación? Donofrio, en fin, todo lo que ocurrió allá por 10 años, 11 atrás. Sí, la manera en que manejó la situación, ¿no? Exactamente. Pero bueno, era su primer superclásico, diríamos, y su primer compromiso internacional grande, porque independientemente de las características del partido, bajo otra órbita, ¿no? Que él también se escudó, y con alguna parte de razón, porque en los partidos internacionales no tienen la potestad absoluta de la suspensión de un juego. Hay un delegado de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Conmebol, que es en definitiva el que después de tomar algunas determinaciones con la dirección de programación de la Conmebol, decide si se suspende un partido o no. Está bien. Por lluvia, por incidente, por lo que fuere, ¿eh? Sí. Bueno, a propósito de la lluvia, Gustavo, ayer a las 3 de la tarde tenían que jugar en el Country Estudiantes y Gimnasia en reserva. Se está jugando la fecha 10 de reserva, que corresponde a todos los interzonales. Jugaron Central y Newell's, empataron 3-3. Defensa le ganó de visitante a Tigre 1-0. Atlético Tucumán empató con Central Córdoba 1-1. E Independiente, en su estadio, en el Libertadores de América, perdió con Racing 2-1. Bueno,
el country quedó inundado, producto de la cantidad de agua que caía, y debió postergarse el partido, que finalmente se va a jugar hoy a las 2 de la tarde. Ajá. Hay una gran expectativa por este partido que se juega en el country, porque, como ya te conté en algún momento, a diferencia del torneo de primera división, acá hay 36 equipos, Gustavo, dividido en... hay 18 equipos, 18 partidos por fecha, Sí. eso quise decir, 18 partidos por fecha, a diferencia del torneo de primera división, que son 16. En este juego, Gustavo, no hay una clasificación a octavos de final. Hay una clasificación a cuartos de final, porque se clasifican simplemente los 4 de cada grupo. Ajá. Y aquí está mucho mejor posicionado Gimnasia, que está a un punto de ingresar hoy, faltando todavía 8 fechas para terminar el torneo, a los playoffs. Así que el partido se va a jugar a las 2 de la tarde. Eduardo Coito será el juez del encuentro, y con la expectativa lógica que implica el desarrollo de este partido. Sí, Gimnasia que en el torneo anterior perdió la final con Boca, ¿no? Claro, exactamente. Estudiantes no viene haciendo un buen torneo, el equipo de Yunque, inclusive hace 4 fechas que no gana, así que tiene como un poco la obligación, diríamos, independientemente de tratar de restar puntos para poder llegar a esa clasificación, pero no obstante, la localía juega, y siempre en estos partidos preliminares generan la tensión de un lado y del otro, ¿no? Sí. Me llama la atención que la Asociación del Fútbol Argentino curiosamente no determine, como sí lo hizo para Independiente Racing, por ejemplo, que el partido se juegue en el campo principal de los equipos. Claro. Yo no sé si es una cuestión, aquí tal vez estoy falto de información y pido la disculpa del caso, si es una cuestión de seguridad, si es una cuestión de organización, si es una cuestión de preservar el terreno, no sé, me resulta curioso, sobre todo por lo que significa en este tipo de partidos, ¿no? Pero me genera duda, porque si bien es cierto que anoche, por ejemplo, jugaron Independiente con Racing, el partido fue televisado, como todos, pero en este caso por ESPN, y se jugó en el campo principal, bien, otros podrían pasar exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, van a jugar hoy también a las 8 de la noche Boca River, y lo van a hacer en el predio de Ezeiza, ¿no? No lo harán en la Bombonera. Fecha de clásicos se dio. Es la fecha interzonal, claro. Efectivamente. La fecha 10, fecha de clásicos de este certamen. Hoy juegan Unión Colón, Colón, que recordemos es invitado, Quilmes Aldo Civi, lo mismo, Quilmes es invitado, gran clásico Quilmes Aldo Civi. Sí. Ferro Vélez, Ferro es invitado, Godoy Cruz, San Martín de San Juan es invitado, Atlético Rafaela Sarmiento, Atlético Rafaela es invitado, Banfield Lanús, el clásico del sur, y Boca River. Se extraña los preliminares de reserva en el partido principal, ¿no? De las fechas, como ocurría hace muchos años. Es una pena que esto, yo creo que esencialmente, además de las cuestiones de seguridad, porque tiene que ver con la habilitación del estadio, la verdad que es una pena, aunque a los clubes les viene bien, porque después aducen que no se perjudicó el desarrollo del campo de juego, que en estos tiempos vos viste la cantidad de críticas que hay, porque precisamente no todos lucen brillantes, ¿no? La mayoría en un estado bastante complicado, ¿no? Sí, y volvemos a poner aquí, Gustavo, sobre la discusión, la importancia que tiene, independientemente de la billetera de cada uno, los contratos millonarios que firman con distintas organizaciones de espectáculos, sobre todo musicales, para generar dinero, ¿no? River, creo que por los 3 recitales, no me acuerdo ahora, la banda musical que
tocó en River, que generó esta discordia por el estado del campo de juego, cada una de las presentaciones fueron $800.000. Claro, sí, es mucha plata también, ¿no? Y bueno, pero imagínate $800.000 para el Monumental, lo que implicaron $2.400.000 por 3 jornadas, pero también es cierto que tenés un capital de jugadores muy grande, que también los expones a situaciones complejas, ¿no? Sí, puede ser. Digo, por potenciales lesiones. Sí, puede ser, pero no es de ahora que estos grandes escenarios se destinan a actividades como los espectáculos masivos, que significa una recaudación muy, pero muy importante, ¿cierto? Después está el deterioro, lo ha pasado Vélez, lo pasa River principalmente, y bueno, ahí en la ciudad de La Plata se está, yo diría, reconstruyendo el Estadio Ciudad de La Plata, principalmente lo que tiene que ver con el campo de juego, un campo de juego que se encastraba, por eso decía, un campo de juego desmantelable, que se encastraba, se amontonaba afuera, los paneles de césped, y después se los encastraba en base a una especie de plataforma de madera en cada uno de los rectángulos, y lo que era el campo de juego era, la verdad, un mamarracho, lo que se veía de arriba, le tiraban arena pintada de verde, y había que destacar, me acuerdo siempre, el estado del campo de juego, y yo decía que era un mamarracho, un estadio que se inauguró en 4 oportunidades, que nunca terminó de finalizar la obra, y bueno, ahora en este acuerdo entre Chiquitapia y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la AFA se hace cargo de este estadio, ¿no? Sí, con un gran aporte de la Conmebol, ¿no? Sí, seguro. La Conmebol está cierto. poniendo mucho dinero en la remodelación de unos cuantos estadios de Sudamérica, aquí en La Plata, en donde la AFA aspira a que sea subsede del Mundial próximo, ¿no? Del 2030. 2030, y está remodelando casi a nuevo en Barranquilla, el que será sede de la final de la Copa Sudamericana. Libertadores. Sí. Así que en este aspecto, más allá de las críticas que muchas veces uno le hace a la Conmebol, dispone muchísimo dinero para las federaciones para que asistan a distintas circunstancias, tanto como los terrenos como inclusive el pago de salarios. Sí. El aporte de la Conmebol es un aporte muy importante para las asociaciones, y las asociaciones derivándolos a los clubes, en virtud precisamente, en algunos casos, de las dificultades que se generan económicamente, bueno, por todo lo que ya sabemos y por lo mucho que hemos estado hablando con respecto a las administraciones de las instituciones, ¿no? Es una gran ayuda que tienen las asociaciones, amén de los derechos televisivos, que son los otros aspectos que sostienen al fútbol, junto con la publicidad. ¿Podemos decir que el que paga tiene la última palabra, no? Y generalmente está pasando esto, ¿no? Fíjate, sin hacer esto demasiado largo, lo que pasó en Inglaterra. Leicester acaba de descender a la 3ª categoría y hace apenas 10 años ganaba la Premier League. Claro. Y en el 2024, la temporada 2024-2025 descendió a la primera, o sea, sería a la 2ª categoría, y en esta temporada, la 25-26, desciende a la 3ª categoría. O sea, muchos se preguntarán, y bueno, ¿pero por qué? Precisamente por cuestiones económicas, porque en un fútbol con un manejo distinto... Sí, Daniel. Sí, es cierto lo que decís. Creo no se había interrumpido lo que decís en Inglaterra y en Europa también. Todo lo que tiene que ver con el manejo de fútbol es totalmente diferente aquí en la Argentina. Más allá de todos los aportes externos que hay, de qué manera se manejan los clubes, a veces en algunos casos como empresas, entre comillas, bueno, aquel que debe y que no paga, no está en condiciones, es mandado al descenso. En algunos casos en México fue desafiliado. Creo que el Veracruz en su momento, estaba leyendo hoy, en el año 2019-2020, por
una deuda que no terminaba de pagar, ¿no? Daniel, bueno, lo hemos perdido, Adalto. Vamos a ver si lo recuperamos para saludarlo. Un informe extenso, profundo y con un pensamiento que coincido con lo que dice Daniel Dalto, por eso no quería reafirmar encima de lo que él decía porque era redundante. No, Daniel, te hablaba de en Veracruz, por ejemplo, en México, fue desafiliado, creo que en el año 2019, 2020, creo que era el Veracruz, por la deuda que tenía. Bueno, y en Italia equipos que descendieron por tener deuda y en otros países también, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Gustavo, en eso son más estrictos, ¿no? Por buscar alguna palabra, por llamarlo si querés, al fair play económico. En ese aspecto se aferran a la reglamentación y efectivamente no importa la condición de quiénes son los que sean los protagonistas que están en esas situaciones y actúan en consecuencia. Bueno, Dani, ¿algo más? Bueno, cerramos, Gustavo, con que hay Copa Argentina, nada más ni nada menos que hoy uno de los equipos de la Ciudad de La Plata va a estar jugando su futuro, en este caso a ver si sigue en el desarrollo de la misma. Son los 16avos los que comienzan. A las 7 de la tarde, en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires, juega Gimnasia con Acassuso, partido que va a dirigir Juan Cruz Robledo, y después, a las 9:10 de la noche, el juego continúa con Morón Midland en esta Copa Argentina, en la cancha de Temperley. Fabricio Llobet será el árbitro. Así que un nuevo desafío para el equipo, en este caso del Pata Pereira, que buscará su cuarto triunfo consecutivo, lo que lo invita a continuar a los octavos de final de la Copa Argentina, mientras entiendo yo a esta altura, Gustavo, que Gimnasia se quedará con el Pata Pereira hasta que termine este torneo, ¿no? Sí, me parece que es lo más lógico. Había achicado el margen de error cuando lo despidió a Sanirato y me parece que ahora ha como enmendado ese error dejándolo al Pata Pereira hasta que termine este campeonato. Acasuso en su momento fue un desprendimiento de jugadores de rugby, ¿no? Tengo entendido en su oportunidad hace muchos años. Era un club que la mayoría había jugado al rugby, empezaron a jugar al fútbol, o algo así, había una ligazón, ¿no?, de Acasuso con el rugby, que está en la primera B o en la B Nacional. En la B Nacional, de buena campaña en la temporada pasada, que le permitió llegar a la B Nacional. Recordemos, Gustavo, que es efectivamente un equipo de San Isidro, fundado en 1922, y que ya ha jugado con Gimnasia en el 44 y en el 46. En el 44 le ganó 2 veces Gimnasia, 4-1, y en el 46 perdió los 2 partidos en otro tipo de fútbol y en otro tipo de estructura. Sí. Y allá por 1934, como una curiosidad, como un dato, perdió jugando contra otro equipo de la Ciudad de La Plata en la salida entre el fútbol profesional y el amateurismo, que todavía tenía otra asociación, ¿no? Más allá del nacimiento de la Asociación del Fútbol Argentino en lo que concierne al fútbol profesional. Bueno, jugó con Gutenberg, curiosamente, y le ganó a Gutenberg por 2-0. Jugó mucho tiempo, por supuesto, tanto con Cambaceres como con Villa San Carlos, ¿no? Claro. San Carlos, cuando ascendió a la C, le ganó a Acasuso en la cancha Independiente por 2-1. Detalles de este equipo que hoy juega con Gimnasia y que, bueno, veremos, se supone en el contexto que tal vez este buen momento anímico, no futbolístico, en todo caso lo dejamos para otro momento, pueda Gimnasia sortear esta situación y darle continuidad a la Copa Argentina, en donde, como siempre digo, en 7 partidos vos tenés la chance de poder llegar a la Copa Libertadores de América. Sí, que es no es menor. Para Gimnasia sería tocar el cielo con las manos, ¿no? Es que es un paso importante, porque es cierto que todos aspiran a que Gimnasia en estas últimas 2 fechas con Belgrano y Argentino Junior logre la clasificación a los octavos de final, en donde esperan que ese envión
lo lleve a como fue Platense, por ejemplo, de alguna manera, o como le repasó a Estudiantes, independientemente de que no venía jugando bien y con todo lo del pasillo y todo lo que fuere, terminó con el título. Bueno, yo creo que este tipo de camino, hoy superando a Casuso, ya te está poniendo un pasito más arriba. Seguro. Más allá de lo que todo esto implica, ¿no? Claro, no, seguro. Sí, sí, bueno, el tema de la Copa Argentina, creo que el camino de Gimnasia en la Copa Argentina, de continuar, el rival de más fuste o más complicado sería San Lorenzo de Almagro, ¿no? Claro, que viene por esa llave. Claro. No obstante, Gustavo, siempre pienso lo mismo y tal vez me tenga que volver hacia atrás cuando en su momento Grigol tomó una drástica decisión muy cuestionada con respecto a ¿juego la Conmebol o me meto en el torneo local? Cuando no tenés un plantel grande, cuando las consecuencias son también difíciles porque tenés que afrontar los compromisos. Seguro. Y esto le representaría, por supuesto estamos hablando para la temporada 2027, un esfuerzo porque tenés que traer figuras para sostener competencias internacionales y competencias locales. Claro, si vos aspirás a tener un crecimiento, a tener jerarquía, y bueno, tenés que tener el dinero para poder hacerlo, ¿no? O alguien que lo ponga, porque los deseos, si no hay una estructura que lo banque, una infraestructura que lo banque, quedarán solamente en deseos. Absolutamente. Vos fijate si en este momento, por ejemplo, Gimnasia estuviera jugando, simplemente te digo, la Copa Sudamericana, sin menospreciarla porque tiene su respeto. Sería un dolor de cabeza afrontar 3 competencias con este plantel y con las situaciones que ha venido atravesando. Estaríamos de crítica en crítica y no sería justo. Seguro. Porque vos tenés este plantel y con ese plantel te tendrías que haber arreglado. Sí, pero bueno. Son hipotéticas las deducciones que estamos haciendo, pero bueno, las planteamos en función de los compromisos que, como vos bien señalás, te marcan cuando vos accedes a un certamen internacional. Claro, el plantel tiene que cambiar. Seguro, veremos. Por ahora están hablando con Julio Bacari, ¿no? Lo han determinado de una manera más lenta, más profunda, más pautada, y por eso, como decimos, el Pata Pereira se queda hasta el final. Sí, eso es lo que uno presume que va a pasar. Los otros días alguien reflotó como que habían vuelto sobre de Felipe, que bajó sus pretensiones. En realidad con Bacari lo que tienen acordado es lo futbolístico, me parece. Bragarni quien maneja la parte económica, ¿no? Sería su representante, es su representante. Sí. Pero bueno, es el que parece se aproximaría. Veremos. En esto... no es que la comisión directiva, como muchos colegas presumen, no puede equivocarse. La verdad que eso es difícil de decirlo. Pero es difícil desde afuera es muy fácil. Lo mismo que en el penal no te podés equivocar. El ser humano se equivoca y eso le permite corregir errores y crecer, ¿no? Eso tan contundente y determinante, no se pueden equivocar, tiene que ver con una altanería que me parece que no se condice con los hechos, ¿no? El que decide es imposible señalar. Yo siempre te digo, vos podés traer los mejores jugadores habidos y por haber, y si esto no ensamblan y no encajan, te va mal. Yo me acuerdo cuando Estudiantes tenía a Justo Villar en el arco y el paraguayo, y supo traer también aquel delantero colombiano Vázquez, de rotundo fracaso. Y bueno, no hay garantías de que esos futbolistas puedan aportarte la solución definitiva a lo que vos pretendés para ser protagonista de un torneo. Lo mismo que no cuando me puedo el técnico... equivocar es una frase más hecha que en la efectividad tener un plano real, ¿no? Pero un autoritarismo que no está fundamentado en aquel que lo hace, ¿no? Porque lo hace sentado en un estudio de radio, o en una cancha o donde sea, y decís, no se puede equivocar. Bueno, lo mismo con los técnicos cuando hacen los cambios. Se pueden equivocar como nosotros nos equivocamos cuando hacemos comentarios, cuando hacemos la lectura de un partido, o cuando tenemos una opinión que a lo mejor no lo decimos de la mejor manera, nos equivocamos en la forma. El ser humano se equivoca, la perfección no existe, y eso hay que entenderlo. Ahora, aquel que livianamente dice, no se puede equivocar, o no sirve, la verdad, ¿qué querés que te diga? Me da mucha lástima porque está tomando esa actitud, porque en otras cuestiones me parece que se siente inferior, ¿no? Y a partir de ahí se levanta erguido y hace ese tipo de críticas determinantes que nada tienen que ver con la situación que analiza.
vos fíjate, y robo un minuto más, que esto mismo que está señalando fue el motivo exacto por el cual explotó Pedro Troglio los otros días después del partido. Sí, ayer hablé con Pedro a través de los mensajes, y bueno, me contó cómo es la situación ahí, que tiene todo el respaldo por un lado y que por otro lado salen los periodistas partidarios que, bueno, dice yo los saludo, le doy nota, sé quiénes son, y después salen y me matan por ahí. Por eso se tiene que ir, es muy determinante todo eso. Y me parece que hubo una frase de Pedro, dice, mirá, yo soy bueno, pero hasta cierto punto. Dijo, la verdad, me dio mucha bronca todo eso, que yo ya vengo aguantando. Ahí en Banfield lo salvamos del descenso, estamos en un puesto cierto que no es el mejor, pero bueno, nos tuvimos que recomponer y que armar, y yo lo entiendo a Pedro, por eso le mandé un mensaje diciendo que lo entendía, porque ayer yo recién leí las declaraciones acá en este programa de lo que había dicho Pedro Troglio en esa conferencia de prensa, y además de ser un gran técnico, Pedro, es un tipo extraordinario. Además de esto que vos estás señalando, tiene que ver con que además tiene una trayectoria desde el punto de vista de como jugador y como entrenador, y estaría muy bueno en algún momento, porque para mí las declaraciones, como las presentó, por ejemplo, en los noticieros deportivos, están muy buenas conservarlas, porque son, creo que, una manera de expresar lo que un entrenador puede sentir desde el punto de vista de la reflexión que hace el periodismo, en todo caso tal vez el periodismo partidario, respecto precisamente a la situación que se vive. Entonces, como puede haber un periodismo partidario ejercido con responsabilidad, también puede haber un periodismo partidario con intereses. Y a mí me pareció que en este caso explotó precisamente desde ese punto de vista, del periodismo partidario con intereses, que llevaron precisamente a que realizara esas declaraciones con absoluta sinceridad, muy llanas, puras y bien futboleras. No, sí, de eso no tengas ninguna duda. La sensación que me quedó. Vos sabés que a veces el periodismo partidario tiene otros intereses, ¿no? Que se esconden y que no lo permiten ser tan auténtico y tan genuino, ¿no? Porque una cosa es el periodista que opina, o vos podés seguir a un club, pero ya cuando sos la voz del club periodísticamente hablando, ¿y qué querés que te diga? A mí eso nunca me gustó, el periodismo partidario. Sí que un periodista, por ejemplo, siga a una institución porque tiene toda la información y siempre más profunda, la confianza y todo, pero el periodista partidario, que a veces es un hincha que hace un programa de televisión o de radio, No, sí. Yo lo que te quiero decir es que en la valoración, por lo menos aquí en La Plata, tengo dos recuerdos de dos situaciones emblemáticas que tienen que ver con el periodismo partidario, del cual a mí me pareció correcto siempre de cómo se manifestaron. Uno es Tribuna Gimnasista de Néstor Basile, y el otro quienes llevaron adelante la revista Animal, el lado de estudiantes. Buscando desde el punto de vista de la función periodística partidaria, sin que esa función periodística partidaria se convirtiera en representación absoluta de la institución con intereses exclusivos en buscarse una posición. Esto puede ser discutible, esto que estoy diciendo, Sí. Y me pueden también tener otro punto de vista y rebatirlo. Pero después también conocemos y conozco, tanto como vos a lo largo de tanto tiempo, circunstancias que llevan a momentos desagradables, precisamente por ese ejercicio tal vez no bien efectuado desde el punto de vista y la consideración de uno del periodismo partidario. Siempre estamos caminando sobre la cornisa, esa es la impresión que me queda. Es cierto, Dani. Bueno, ¿qué más tenemos? Nada más, Gustavo, con esto cerramos, recordando entonces a las 2 de la tarde el clásico platense de reserva en el country, y el juego de Gimnasia a las 7 de la tarde buscando su pase a los octavos de final de la Copa Argentina. Dani, nos reencontramos mañana. Un abrazo para todos, así será. Gracias, Daniel Dalto.